Vamos a comenzar como debe ser, por el principio. ¿Cómo te llega esta historia, Javier? Porque también ocurre de una forma así como pasa con las buenas cosas, de carambola. Totalmente. Esta historia me llega hace unas semanas, cuando yo fui invitado a las primeras jornadas de periodismo y actualidad en Marbella, que organizaba un joven entusiasta, Carlos Latorre, a quien también tenemos que agradecer su ayuda en esta investigación. Yo llegué allí la noche anterior, estuvimos cenando con los organizadores, con los ponentes, y a la mañana siguiente, bien temprano, se iniciaban esas jornadas. Nos dijeron la dirección donde teníamos que encontrarnos a la mañana siguiente, calle San Pedro de Alcántara, en Marbella. El taxi fue llevándonos hasta allí y lo que nos encontramos fue un cortijo blanco de 2 plantas, subido en una especie de ladera. Fuimos ascendiendo las escaleras, nos adentramos allí, todo con cierta normalidad. Fueron sucediéndose las ponencias y llegó la mía. Mi ponencia era, desde luego, el periodismo de misterio a lo largo de la historia. Después de la charla, todos comentamos que había hecho un frío muy especial en esa sala, una sala blanca, muy solitaria, en el sentido de que no tenía muebles, apenas unos bancos donde estaba todo el mundo sentado, y aunque fuera hacía una temperatura de unos 30 grados, pues en el interior hacía un frío muy especial. Un frío que además fue acompañado de varios golpes muy fuertes, muy secos, en una de las paredes de esa sala. Nos dijeron que allí no había obras, que no sabían muy bien el motivo de esos golpes y de esos sonidos. Y entonces alguien soltó en tono un poco jocoso que, bueno, a lo mejor me había llevado algún fantasma de las investigaciones a ese lugar. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando se me acercó una persona, una de las personas que estaban asistiendo a la charla, y me dijo: bueno, no sé si lo sabes, pero es que justo en esta sala también hay un fantasma. Y lo que me cuenta Iker, bueno, yo en ese momento saco el cuaderno, empiezo a apuntar todos los datos, todos los detalles. Él, Esteban Palomo, que es la persona que esta noche estará allí en vivo, pues empieza a ponerme al día, me habla muy por encima porque había que firmar, teníamos que irnos rápidamente, tenía que venir a la radio, y bueno, él me empieza a poner al día, como digo, muy por encima, de que allí hay varios trabajadores que han observado algo imposible, la figura de una niña vestida de comunión, que ha habido ciertas investigaciones internas que no se han dado a conocer al gran público, que hay incluso miedo de algunas personas que no quieren entrar siquiera en ese cortijo y que algunos medios locales han sacado en portada esas informaciones. Y sobre la mesa, hoy no nos acompaña, tiene su merecido descanso nuestro compañero Santiago Camacho. Estamos más solos, por tanto, y encima de la mesa, en el sector de Javi, un recorte de prensa. Clara ha leído unos del año 95, impresionan, tienen un espacio reducido, eso sí, en un periódico de tirada importante, pero claro, cuando vamos a una publicación local, pero para una población grande como Marbella y su entorno, y vemos a toda portada, el siguiente titular. Dice: la niña fantasma del cortijo. Pues indica que hay desde luego un caldo de cultivo social que va más allá de la leyenda, que hay periodistas que se han metido en el tema. Yo creo que Esteban Palomo, como tanta buena gente que está investigando, porque me cuentas que él hace una muy buena labor también en Misterio Red, una de esas páginas que está dedicándose, ¿no?, a la investigación con honestidad y con curiosidad y divulgación sana, ¿no?, de estos temas, pues además comparte con esa pasión por la investigación el hecho de ser una persona que está dentro del Ayuntamiento de Marbella, ¿no? Efectivamente, él trabaja dentro del ayuntamiento, él siempre se ha interesado por esta historia, se interesaba por el misterio, pero esta le llega muy de cerca y se ha dedicado a indagar, a intentar hablar también con las personas implicadas directamente en este asunto, y no son pocas las horas, y ahora nos lo contará, que él ha pasado en el interior de ese edificio. Pues exactamente a las 2 menos cuarto de esta madrugada conectamos con Esteban. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. ¿Qué estás viendo ahora mismo? ¿Dónde te encuentras, amigo? Pues ahora mismo me encuentro en las inmediaciones a este antiguo caserón, como ya hemos mencionado, en Cortijo Miraflores, y ahora mismo la perspectiva que tengo enfrente es un gran edificio, un edificio conocido en esta ciudad, y desde luego
la imagen que proyecta en la noche con los focos iluminando es bastante inquietante. Hay una cosa importante, Esteban, en esa, digamos, dualidad, ¿no?, que tú compartes y que en este caso viene fenomenal para el programa y para la divulgación, que tú has vivido también desde dentro el propio eco entre funcionarios y personas que imagino que han ido hablando de estos sucesos, que no sé exactamente cuándo empiezan, pero sobre todo a nivel de compañeros o de personas que trabajan en los ámbitos o culturales o del Ayuntamiento de Marbella. Esto es una historia que se conoce, pero que se queda solo en ese cenáculo, ¿no? Esto es una historia extremadamente conocida dentro del círculo de empleados municipales. Han ocurrido una serie de sucesos que han hecho inevitable que la historia que rodea al Cortijo pues se haga conocida, sobre todo dentro del ámbito, como digo, de los trabajadores municipales. Varios compañeros son los que propiamente han atestiguado los sucesos que ocurren en su interior, y uno en concreto, que creo que vamos a hablar un poquito más adelante, es el que quizá ha hecho más eco y más mella dentro de todo el ámbito laboral del ayuntamiento, que fue lo ocurrido a un trabajador de la Delegación Municipal de Sanidad. Una cosa antes, Esteban, porque iremos trufando la noche con conexiones y te agradezco, pues imagínate cuánto que estés ahí a estas horas y que puedas tener esa visión que tantas veces has tenido, ¿no? Imagino en ese lugar de estar cerca de un fenómeno que hasta qué punto, ¿no?, se convierte en mito porque tiene una base real. Y es que evidentemente siempre nos surge, bueno, pero en ese lugar ha pasado algo, ha ocurrido algo. Y me contaba Javi, a pocos minutos de comenzar, que sí que había habido una serie de hallazgos más o menos recientes que tienen que ver con la historia, con lo oculto de ese cortijo. Bueno, en este cortijo, desde luego, se han hecho diferentes hallazgos y de diferentes índoles. Hay que decir que este cortijo fue construido en el año 1704, cuando don Tomás Francisco Domínguez lo edifica sobre los restos de una casa de labor dependiente a un cercano convento que se encontraba por aquí antiguamente. Detrás del edificio se descubrieron recientemente hornos y una ermita rupestre datada de los siglos 8 y 10, que puede que sea quizá un motivo más, ¿no?, que revela la actividad en el pasado de esta zona. Hay que decir que dentro de este edificio incluso se han llegado a realizar diferentes investigaciones en el que se podría decir que se ha extraído algunos datos que pueden revelar que, bueno, ocurren una serie de sucesos y al menos cuestionables. Perfecto, Esteban, vamos a ir investigando en vivo si te parece. Te agradezco muchísimo tu participación. El siguiente entrevistado nos va a contar el caso de Germán Borrachero, que es el primer director del Cortijo. Él cuenta que una noche, cuando ya han cerrado las puertas del Cortijo, él se encuentra en la sala 2 haciendo las labores, las últimas labores del día, cuando de repente, en la oscuridad del Cortijo, porque ya está a punto de abandonarlo, ve una figura, la figura de una niña vestida de comunión que parece estar jugando, como si estuviera corriendo y escondiéndose de él. Lo que él hace inmediatamente, creyendo que las personas de seguridad se han olvidado de poner la alarma y que alguien puede haberse quedado dentro del edificio, es ir encendiendo las luces de todas las salas en busca de esa niña que él ha visto segundos antes. Sin embargo, lo que descubre es que el lugar está completamente vacío. Después, Germán Borrachero, que fue director del Cortijo durante también una serie de años, comentado que él la había visualizado, que la había visto, que había sentido su presencia. La describe como una niña con una edad entre 8 y 10 años, morena, con el pelo corto y vestida con una especie de traje de primera comunión antiguo, de color blanco roto, con unos encajes y una figura en la zona del pecho. Estábamos escuchando a Andrés García Baena. Él es autor del libro Marbella, Miedo, Pobreza y Realidad, donde contaba y relataba, entre otros muchos casos, pues etnográficos, antropológicos, pues también la historia de este cortijo, el Cortijo Miraflores. O sea que en el mundo de los cronistas que han indagado en la historia de esta comarca malacitana, precisamente Iker, uno de los casos que a él más le impacta, que más le impresiona, es la que vive un científico llegado de Madrid que no sabía absolutamente nada de la historia de ese lugar. Resulta que viene un señor de Madrid, un científico, un hombre de ciencia, a dar un curso. Entonces, cuando el curso termina, se decide hacer una práctica de lo aprendido. Este hombre iba
en aquel momento acompañado de un empleado del ayuntamiento que yo he logrado entrevistar también. Y ocurre que en un momento determinado, cerca de un lugar, una zona muy caliente, que está dentro de lo que actualmente es una especie de mini museo y una escalera de madera, este hombre se desploma al suelo, se cae, se agarra a la pared, empieza a sudar y a gritar: pero niña, ¿quieres estarte quieta? ¿Quieres estarte quieta? El acompañante en ese momento empieza a decir: socorro, un infarto, y empieza a pedir ayuda al personal que había allí en conserjería. Pero este hombre de pronto también percibe lo de la niña y le dice: niña, ¿quieres irte para allá? Todo esto contado por ambas personas, ¿eh? Ocurre que sacaron a este hombre afuera, al patio del cortijo, y que allí intentaron reanimarlo, intentaron socorrerlo en la medida de lo posible. Este hombre no había sufrido ningún infarto. Parece, él comentaba que le había traspasado la niña y que se encontraba muy mal, y que no quería volver a venir nunca más a ese sitio ni a Marbella. Cogió el tren AVE y se marchó para Madrid, y no hemos vuelto a tener noticias de él. Ocurrió así lo del científico porque, escuchando en voz de este cronista de la zona, se queda uno sorprendido, ¿no? Porque da para una escena propia sinceramente, de la ficción. Una persona que le da un extrañísimo ataque y que también, junto a otro testigo que la acompaña, ambos científicos hablan de la niña. Exactamente, es una historia bastante conocida en la zona, y no es el único hecho, unas circunstancias similares que ocurren dentro de este edificio. Con lo cual sí que es cierto de que la casualidad, que yo soy amigo del que dice que la casualidad no existe, en este caso hace su presencia, como digo, porque no es el único caso de este tipo de situaciones que se dan, no en científico, pero sí en otras personas que en su interior pues han tenido que vivir el mismo episodio. ¿Podría resumirnos alguna de las historias que te han llegado de primera mano? Por supuesto, hacía alusión en primera instancia, cuando al comienzo del programa, sobre el compañero del empleado público de la Delegación de Sanidad del Ayuntamiento de Marbella. Este testigo entró dentro del interior del edificio para realizar una serie de labores, y él aseguró haberse topado cara a cara con esta presencia. En su explicación tendríamos que estar hablando que fue ya dentro de la propia ambulancia, porque esta persona sufrió un estado de shock, tuvo un desmayo, una especie de crisis nerviosa, porque no daba crédito a lo que había ocurrido. Tal fue la envergadura de esta situación, como digo, tuvieron que llamar a los servicios de emergencia, porque esta persona no volvía a un estado anímico normal. Se quedó bastante traumatizado después de este encuentro. Él relataba que vio a esta chica, en un principio le pareció una niña normal y corriente, quizá le llamaba la atención en la forma en la que iba vestida, él la veía con total claridad, algo que se repite también en una serie de testigos, y quizá lo hace más inquietante todavía esta historia. Él pudo verla, pero no solo verla, sino que pudo oírla. Cuando la niña se dirigió a él, fue cuando él entró, digamos, en estado de crisis de ansiedad. Él tuvo una crisis nerviosa, tuvo que ser atendido por los especialistas que fueron llamados, porque, como digo, este hombre no volvía en sí. O sea, que ha habido personas que no solo han visto una visión bien definida, no algo difuminado, bien definida, sino que han escuchado voces. Bueno, iremos sonsacando más misterios dentro del posible gran misterio, pero es que hay grabaciones, Javier, que has obtenido hablando con muchas personas que estaban en estos sucesos y que luego con gran impacto, gran emoción te lo han contado. Sí, nos hablaba Andrés García Baena en el corte que escuchábamos antes de la historia de un científico, el científico que se desmaya, que empieza a hablar de una niña, que a su lado va un trabajador del ayuntamiento, y que este trabajador, cuando se gira para pedir ayuda, ve a una niña en mitad del pasillo solitario. Bueno, pues hemos conseguido, Iker, localizar a ese trabajador del ayuntamiento que acompañaba al científico de Madrid y que nos ha relatado en primera persona esa experiencia. Y quiero recalcar pues que todos estemos muy pendientes del tono de voz con el que este hombre recuerda aquella vivencia. Cuando llegamos al lugar yo no me encontraba bien, sentía malestar en el cuerpo general y el hombre igual. Este señor pues se quedó en un estado como de shock, no sé, se puso en el suelo sentado, empecé a hablar con él
y no me respondía. Yo me estaba asustando porque creía que le había ocurrido algo, un infarto o algo. Bueno, la cuestión que me vuelvo para pedir ayuda y en ese momento veo una niña pequeña delante mía. Entonces, al girarme, cuando le digo, oye niña, y mi mano pasó por medio de ella. Desapareció, se fue andando por el pasillo, era como una cortina de humo y se fue. Eso fue horrible, me pegó un susto que aún no me acuerdo. Y este señor, al principio yo me tiraba un año que me da muchísimo miedo y allí yo nunca más, ni de día he ido solo. Es que realmente es que eso a mí me ha cambiado como de la noche a la mañana. Yo no creía en nada ni nada y yo sé, a mí me han intentado decir que era una cosa que yo tenía en mi mente, que quería ver por el estado de excitación y tal. No, yo tengo 54 años, estoy en la vida y sé lo que yo vi y no me pueden cambiar. Yo lo vi, además hay otras personas que han tenido vivencias parecidas que no nos conocemos y se ha descrito igual. Entonces, pues algo, no sé qué, ahí estaba. Esto yo no sé si lo he escuchado alguna vez, yo creo que no. ¿Qué puede ser todo esto? Pues... Anómalo dentro de la anomalía es, ¿no? O sea, no es una descripción muy normal. No, porque es que estamos hablando primero de dos personas, dos testigos, que además han contado que se encontraban mal al llegar allí, o sea, que en el momento de entrar, claro, que uno de ellos se encuentre mal, bueno, vale, pero los dos se sentían incómodos y mal, con mal cuerpo, ha dicho. Qué interesante, ¿verdad? O sea, el cuerpo entero como una antena en cierto momento, sea uno sensitivo o no lo sepa, pero que te encuentras como descargado, como si ese lugar fuera promotor de enfermedad, de malestar. Sí, de malestar. De hecho, precisamente estamos hablando de una persona de una mente cartesiana, de un científico que a priori no tendría por qué ser una persona más sugestionable ni propicia para una experiencia de este tipo. Pero es que los dos llegan a tocar, entre comillas, a lo que fuera. Uno porque la traspasa, y esto le hace ponerse casi a la muerte, ¿no? De hecho, tienen que llevárselo en ambulancia. Y el otro que incluso traspasa lo que sería el presunto cuerpo de ese ser. Muy normal, o sea, muy habitual, me refiero en cuanto a la fenomenología, con dos testigos y de esta naturaleza no es. Esteban, ¿cuántos testigos, y yo sé que el número no puede ser exacto, pero más o menos en las investigaciones, creéis que puede haber en torno a la visión de esta niña? Dos cosas. Primero, más o menos, ¿cuántos testimonios? El número de testigos podría superar fácilmente la veintena. Sí, hablando siempre de los casos que a mí me llegan personalmente de compañeros de aquí del Ayuntamiento de Marbella y de, los amigos que podemos tener por la zona, que dicen, no todos haberla visto, pero sí haber... y todos describen lo mismo. Recorre los pasillos, deambula por sus salas. Incluso son muchos los que han asegurado haberla oído preguntar por sus padres o afirmar que ella vive dentro de este antiguo caserón. Hay un caso en concreto que incluso llegó a establecer contacto físico con una de las testigos, también trabajadora en esta ciudad. Estamos hablando de Raquel, una profesora del Conservatorio Municipal, que en una de las tardes que estuvo visitando este antiguo caserón, su visita, mediante el recorrido de sus pasillos, ella sintió una presencia detrás de su espalda. Ella pensó que era un familiar que la acompañaba en la visita durante la tarde, y al girarse pudo sentir como alguien tocaba su espalda, y cuando ya terminó de girarse pudo visualizar la imagen de esta niña. Hay que decir que esta compañera aquí del ayuntamiento, evidentemente entre un alarido de terror y de pavor por esa impresión que debe dar encontrarse cara a cara, ¿no?, con algo tan imposible como esta presencia, inmediatamente salió del edificio y dice que no quiere volver a entrar en su interior. Estábamos varias personas y había un
un señor bastante serio que decía que era medium y que nada, que iba a inspeccionar un poco el edificio para ver qué ocurría allí, ¿no? Y entonces este señor dijo, bueno, me voy a ir ahora mismo al sótano. Y entonces nada, pues nosotros nos quedamos en la parte de arriba, que había un despacho y un pasillo. Entonces noto un silbido que me pasa como por detrás, como si pasase alguien corriendo por detrás. Sonó como un... A mí se me movió incluso el pelo y me tocaron el hombro como la típica bromita esta que tienes a una persona a un lado, que el señor medium estaba, no sabemos exactamente lo que hizo, pero estuvo bastante tiempo fuera. Cuando volvió yo estaba callada porque yo no me atrevía ni preguntarle, y entonces yo le pregunté, le digo, mira, ¿me puedes decir qué me ha pasado a mí? Y el señor sonrió un poco así y me dice, no, a ti te ha tocado un hombre. Intento no prestarle mucha atención, digo, yo sé lo que me pasó a mí. No, además es que ha habido un montón de cosas en el Cortijo Miraflores, suele haber pues presentaciones de libros, de exposiciones y tal, y yo intento, o sea, sacarme lo mínimo, entro, salgo y me voy. El Cortijo ha sido visitado en varias ocasiones por medium. En este caso se ha hablado de esta persona y tengo constancia de que Susana, una medium que fue invitada al edificio hace ya unos años, realizó una serie de... Esteban, permíteme, ¿invitado de forma oficial? O sea, por parte del ayuntamiento. No tengo el dato de las personas o la entidad que invitó a esta mujer a visitar el edificio. Lo que sí es conocido en la ciudad fue la visita y los resultados, ¿no?, de esta. Hay que decir que su visita fue reportada también en el diario local, que hacía mención, ¿no?, a la investigación que Susana había hecho en el interior del inmueble. El resultado quizá que obtuvo fue sorprendente y hablaba de que ella veía más presencias aparte de la niña, ¿no? Presencias que no se habían mencionado anteriormente y que ningún testigo había mencionado, había descrito alguna situación diferente a lo relatado con la niña. Hay que decir que hablaba incluso de que había un menor, había un niño en la parte superior del edificio, donde parecía que tenía antiguamente su sala de juegos. Por dato curioso, incluso hablaba de que todas las presencias, todas estas presuntas presencias que habitaban, ¿no?, o que habitan el inmueble, pedían agua, que todas pedían el agua, y que no solo las presencias, sino que incluso las propias paredes del edificio pedían agua, como si allí hubiese habido algún... Y hay que decir incluso que se realizaron a posterior diferentes registros psicofónicos a los que yo no he podido tener acceso, pero de los que sí tengo constancia, y el resultado de estos parecen ser que fueron encaminados hacia la misma situación, que en ese edificio había habido algún tipo de incendio. Y hablando con, bueno, pues con esas comillas gigantescas, ¿no? Siempre que hablamos de sensitivos o de personas que tienen ciertas facultades, bueno, garantía ninguna. A veces aciertan, a veces muchas, la mayoría, fallan. Llevamos en cierta ocasión a una medium que, para sorpresa nuestra, comentó, después de estar un tiempo, hay algo ahí.